Bienvenido, públicos queridos, una vez más a su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy tenemos un invitado. Él es un médico militar, psiquiatra, es autor de un libro, el cual estaremos mencionando el día de hoy. El doctor Carlos García estaba radicando en la ciudad de Mazatlán hasta hace unos meses que por cuestiones personales tuvo cambio de estado. Él es médico militar, estando aquí, pues colaboró con nosotros, perteneció o pertenece todavía al Colegio de Profesionales de la Salud Mental en México, por supuesto aquí en Mazatlán, pues al Colegio de Psiquiatras de Mazatlán, y pues el día de hoy viene a hablarnos un poco sobre el libro, sobre este libro que él escribe. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Una presentación, por favor, para que Una nuestro público lo presentación, por conozca. favor, para que nuestro público lo conozca. Buen día. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Soy Carlos Eduardo García Espinosa, médico, psiquiatra, psicoterapeuta, y hemos tenido la fortuna de hacer algunos diplomados como tanatología, psicología del deporte, cognitivo-conductual, MDR, entre otras cosas. Y pues totalmente agradecido y a la disposición de lo que nos puedan preguntar o aportar. Y hace apenas unos días, el 17 de marzo para ser exactos, se publica el libro Confesiones para un psiquiatra. Este libro maneja los 15 capítulos o 15 diagnósticos, desde mi perspectiva, son los más frecuentes de la salud mental, empezando por depresión, ansiedad, trastorno de déficit de atención, alteraciones de la conducta alimenticia, consumo de sustancias. Muchos de estos capítulos son de la vida real de pacientes que han estado acudiendo a la consulta y que dieron su testimonio de cada uno de ellos. Yo creo Muy que bien, doctor. su cambio llegó oportuno, ¿no? Yo creo que las noticias de cómo está nuestro estado en cuestión de la violencia día a día, no nada más en los municipios principales de Sinaloa, también en Mazatlán, nos ha alcanzado. Antes de entrar de lleno al tema de los 15 padecimientos psiquiátricos más frecuentes basados en el libro que usted escribió, y sobre todo con su experiencia de médico militar, ¿cuál cree usted que sería, qué tan importante o que usted sabe si los cuerpos de seguridad, o sea, policía, tanto policía municipal como estatal, e incluso las Fuerzas Armadas como pues el Ejército y la Guardia Nacional, están atendiendo su salud mental? ¿Atienden su salud mental? ¿Existen protocolos? Porque, bueno, estar en un ambiente como lo estamos viviendo de violencia diaria en nuestro estado, con su experiencia como profesional de la salud y como médico militar, ¿qué opinión nos puede dar de esto? Mire, hablaré un poco de las Fuerzas Armadas, que es el ejército al cual yo pertenecí. Hay una directiva de la salud mental en el cual sí se da el apoyo al paciente, en este caso al soldado, a las familias que tienen algún evento difícil. Afortunadamente para mí pertenecer al ejército me trajo muchos beneficios, ya que ellos me capacitaron en muchas áreas de la salud mental, sobre todo en el estrés postraumático, que es lo más común que esto sucede. También ya se involucró aquí lo que es la Guardia Nacional, y nosotros como parte de la situación del ejército sí constituye con psicólogos, psiquiatras, terapeutas, sí tienen la infraestructura para poder abordar la salud mental, no solo ante un evento difícil de un enfrentamiento, sino en cualquier otro padecimiento de la salud mental. Tenemos alrededor de 5 hospitales grandes, que es el Hospital Central Militar, y otros 4 hospitales grandes, que es la situación de uno en Mérida, uno en Monterrey, otro en Mazatlán y el otro que está en Mérida, que son los 4 hospitales grandes que atienden a la salud mental, son puntos de referencia, y todo concluye en México en una sala de psiquiatría del Hospital Central Militar. Ok, y
este libro que usted escribe, ¿cuál sería? Dice por ahí una frase, ¿no? Toda persona debe plantar un árbol y escribir un libro, ¿no? ¿Qué lo lleva a escribir? ¿Es su primer libro? ¿Ya había escrito algo antes? ¿Y qué me lleva a escribir esto? Pues la necesidad, la curiosidad, el interés, pero el punto principal es divulgar. Para mí es muy importante que se dé la divulgación en el área de la salud mental, porque todavía existe resistencia para poder acudir al psicólogo o al psiquiatra. Al escribir este libro trato de que se divulgue cuáles son los padecimientos más comunes y el libro está narrado en la primera persona donde el paciente cuenta cómo lo vivió, cómo le fue y cuál es su experiencia para que pueda tener un reflejo o un eco en otros pacientes, se puedan identificar, digan, yo me parezco al capítulo 1, al capítulo 3 y considero que debo de acudir para esta valoración. Ese es el principal motivo, la divulgación, irnos abriendo un poco la brecha en la área de la salud mental, quitar el estigma y que pueda llegar a todos lados para que tengamos un mejor funcionamiento como personas. En su experiencia, doctor, sobre todo cuando estuvo aquí en Mazatlán, de estos capítulos que usted nos menciona del libro Confesiones para un psiquiatra, ¿cuál sería en Mazatlán, por los mazatlecos, desde su punto de vista de su consulta privada cuando estaba aquí, que sean los tres, el top 3 de los padecimientos de un mazatleco en salud mental? Pues sí me la pone difícil, pero algo que sí es común en Mazatlán es el consumo de sustancias. Y no solo en Mazatlán, sino es a nivel nacional. Me tocó ver en Mazatlán que hay mucho personal joven en tipo de situación de calle por cuestión de consumo de sustancias. Considero que ese es de los temas fuertes de Mazatlán por el consumo de sustancias. Sí, el contexto de Mazatlán, pues desafortunadamente, pues no apoya, ¿verdad? Somos un puerto turístico, de lunes a viernes, fiestas, de enero a diciembre, siempre hay compromisos sociales, puentes, etcétera, ¿no? Y bueno, a veces, pues la intervención de los padres en este tipo de temas, pues no abona a favor de nuestros jóvenes. Doctor, ¿qué espera y a qué espera alcanzar con este libro y a qué público va dirigido? ¿Es un libro científico? ¿Es un libro recreativo? ¿Cuál sería el público que lo puede comprar y lo puede entender fácilmente? Eh, es una novela narrativa que no solo trata de entretener, sino de educar e inspirar en los recovecos de la salud mental. Es ahí donde tratamos de que esto llegue y está dirigida al público general. Todo aquella persona que tenga la capacidad de leer está hecho de una lectura muy fácil, muy accesible. No es un libro científico, no es un libro en donde me va a decir que tengo alteraciones del cerebro o alguna estructura neuroanatómica. Es una narrativa hecha por el mismo paciente para otro paciente y se pueda identificar. Entonces el libro está dirigido al público en general, desde el que sepa leer hasta que tenga un nivel académico muy alto. Ok, perfecto. Bueno, entonces es para el público general. Eso es muy importante recalcarlo porque como pues está escrito por un médico psiquiatra militar, el título lleva ahí la misma especialidad. Uno podría pensar que sería pues del lado científico. Qué bueno que nos aclara que es algo narrativo, que es algo no nomás para hacer conciencia, sino también pues para entretener. Pues háblenos un poco del libro capítulo 1. ¿Qué toca en el capítulo 1, doctor Carlos? En el capítulo 1 tocamos el título del libro, le pusimos La oscuridad antes del amanecer, ¿sí? Y este capítulo nos habla sobre cómo es la cuestión de la depresión.
Sí, porque el paciente depresivo siempre siente que su vida está como oscura, como tonalidades grises. Ese es el primer capítulo. ¿Y por qué lo decidimos poner como el primer capítulo? Porque es el padecimiento más frecuente que existe. Desafortunadamente considero que está subdiagnosticado los episodios depresivos. La gente cree que con echarle ganas, con tú puedes, te estamos aquí para apoyarte, es más que suficiente. De hecho, hay muchos episodios depresivos que están enmascarados bajo algún consumo de sustancias, sobre todo el alcohol, la nicotina. Me siento un poco triste, tomo un poco de alcohol como para olvidar, para no saber, para relajarme. De esto habla el capítulo uno y es narrado por una paciente cómo va viviendo su etapa depresiva, cómo lo fue superando, cuáles fueron como lo que ella quería y cómo logró restablecerse su día a día. Ese es el capítulo uno del cual trata el libro de Confesiones para un psiquiatra. El clásico, ¿no? La depresión. Está en el top 5 de las enfermedades más incapacitantes a nivel mundial, y pues Mazatlán obviamente pues no nos salvamos, sobre todo por lo primero que comentaba, ¿no? Por la cuestión de las adicciones. Nos comenta que está narrado también, pues, bueno, por un paciente, ¿no? Entonces, cada capítulo que marca algún padecimiento, son narrativas de los pacientes, son narrativas del paciente y usted, o de qué manera usted como escritor interviene en esto. Este está narrado en los 15 capítulos en su gran mayoría por el paciente en primera persona. Yo intervengo muy poco. Le puedo poner un ejemplo, puedo decir, yo soy Carlos, el paciente que llegó con el psiquiatra triste, abatido, sin ganas de hacer nada, sentía que mi vida no valía nada y así el paciente empieza a describir sus síntomas y al mismo tiempo el paciente dice, doctor, entiendo que lo que usted me dice que yo tengo es un episodio depresivo. Yo nunca le digo que él tiene depresión, él mismo da su argumento, da sus signos, sus síntomas y él mismo dice, de acuerdo a lo que usted me dijo, de acuerdo a lo que yo entendí, es como si estuviera en la mera consulta. Intervengo poco, aunque yo lo escribo y lo trato de escribir de acuerdo a las palabras que me dijo el paciente, ya que cuando el paciente llegaba conmigo a la consulta, anotaba literal lo que me decía el paciente y de a veces me hacían comentarios tan adecuados, tan oportunos, que eso era lo que hacía. Muchas veces solo transcribí parte de lo que narraba el paciente tal cual, porque es así como él lo entendía. No traté de ponerle mucha cuestión científica para que cualquiera que esté deprimido entienda qué es mi depresión, cualquiera que esté ansioso sepa cuál es mi ansiedad, reflejado en la parte del otro paciente. Ok, bueno, entonces este libro nos puede ayudar a las personas que lo estén leyendo de darse cuenta y entender un poco más y descubrir los síntomas de un padecimiento, bueno, en este caso el capítulo uno de la depresión, más allá de, pues bueno, de un DSM-4, perdón, de un DSM-5, de un CIE-11, donde nos está ítem por ítem, nos los va plasmando, ¿no? Que muchas veces quizás el paciente que tiende mucho a googlear las cosas, ¿no? A veces así se lo arroja el buscador, ¿no? Entonces quiero entender, usted corríjame, doctor, que de esta manera puede llegar de una manera más digerible los síntomas, inclusive poder identificarse con la narrativa del paciente que usted está describiendo y está plasmando en el libro. ¿Es correcto, doctor? Es correcto. ¿Por qué? Porque difícilmente un paciente deprimido, por más cosas que yo le explique, él está deprimido y no logra entender todo lo que uno quiere decir de una manera científica. Pero si se lo cuenta el amigo, la comadre, el conocido, claro que lo puede identificar. Aquí más que nada es que otro paciente oriente a otro paciente a través de los síntomas, pero que también el paciente ya haya acudido a alguna valoración profesional. No que sea de que, es que yo me imaginé o mi comadre me dijo, no, es que yo fui con el psiquiatra, esto sentí, esto me diagnosticó
quizá esto me trató y estos fueron mis resultados. El libro tampoco no habla de un tratamiento farmacológico porque podemos correr el riesgo de que si digo que la depresión es tratada con sertralina, no va a faltar quien solo ocupe la sertralina porque lo dice el libro. Hay que tratar de individualizarlo. En términos generales dimos, es que el doctor me dio antidepresivos sin llegar a una dosis o algún medicamento como tal, para exactamente evitar la automedicación o que crean que este libro lo puede todo y ya tengo el libro, ya no ocupo ninguna consulta. Esto es para divulgar, generar conciencia, la curiosidad y que el paciente acuda a un centro de atención de la salud mental lo más cercano que esté en su localidad. Ok, como usted dice, pues buscamos generar conciencia, ¿no? Para que la persona acuda con un profesional de la salud. Ahora, doctor, el tiempo que usted pues, radicó aquí en la ciudad de Mazatlán, al inicio de la entrevista usted menciona que pues dentro de las metas, objetivos que tiene este libro, pues bueno, es esta cuestión de tumbar un poquito las barreras, los estigmas hacia el profesional de la salud mental, en particular hacia el psiquiatra, ¿no? El mazatleco, ¿cuál es su radiografía del mazatleco, de su postura a ir con un profesional de la salud mental, en este caso, pues con un psiquiatra? Los mazatlecos sí están abiertos, sí hay conciencia, sí acudían. Eh, yo vi muy buen resultado en Mazatlán en relación de la salud mental. Cuando me tocó estar en Mazatlán, por lo menos había entre 12 y 13 psiquiatras y todos estaban abarrotados. Es buena señal que el paciente le interesa acudir a la salud mental. Sí, yo no vi ningún psiquiatra que quedara en bancarrota o que dijera me voy a otra ciudad porque aquí no hay el auge o no hay los pacientes. Yo creo que Mazatlán es una ciudad abierta en cuanto a la salud mental, porque también está muy aunado la cuestión deportiva. Algo que a mí me gustó mucho de Mazatlán es que tiene muchos eventos deportivos y el deporte es un muy buen aliado para la salud mental. Siempre había competencias en todas las áreas, tanto agua, tierra o mar. Era muy diverso y yo sí muy buena respuesta en la salud mental en todos los sentidos del Mazatleco. Ok, es correcto esa percepción. Doctor, si yo, o mejor dicho, yo comparto esa percepción que usted está comentando. Doctor, si yo le preguntara al doctor Carlos, ¿cuál es su capítulo favorito? ¿Cuál sería su capítulo favorito de los que está dentro de su libro? Híjole, me la pone bastante difícil porque cada capítulo, para empezar, fue algo difícil seleccionar cuál era la persona correcta, pero dentro de los capítulos que me gusta mucho es el capítulo número 2. El capítulo 2 lleva por título Estás donde debes de estar, solo respira. Es crisis de pánico. Y lo que nos da de comer mucho a los psiquiatras son las crisis de pánico porque el paciente en ese momento piensa que va a morir, que va a perder el control o que se va a volver loco. No es una urgencia como tal del área de la psiquiatría, pero muchas veces el paciente lo convierte en una urgencia como si fuera una urgencia cardiológica porque siento que me va a dar un infarto, pienso que me va a dar un derrame en la cabeza. Son muchos síntomas físicos, pero el trasfondo es una cuestión emocional. ¿Y por qué tiene este impacto? Porque uno de cada 5 que tiene crisis de pánico en ese momento se quiere quitar la vida porque prefiero estar muerto que volver a tener una crisis de pánico tan intenso. Es de mis capítulos favoritos y es cuando se ve un cambio totalmente afortunado porque el paciente llega con su crisis de pánico, pasa poquito tiempo, ya sé que se le da algunas conductas para que respire, para que mantenga la relajación o un tratamiento farmacológico y el paciente se va tranquilo. Sí se ve un verdadero cambio. Desafortunadamente el paciente tarda en llegar un poco a la consulta porque primero va con el cardiólogo porque siente que se va a infartar o va con el neurólogo porque piensa que se va a volver loco o porque va a perder el control. Los síntomas físicos predominan, pero ya una vez que el especialista descartó que tenga alguna alteración física, es cuando también nos llega y el paciente no puede entender de una manera tan inmediata que lo suyo no es físico, sino mental. Cuesta trabajo aceptar esa cuestión emocional o mental. Por eso se me hace de los capítulos favoritos,
porque sí es muy impactante y el paciente cada vez que tiene una crisis de pánico piensa que la historia se repite, aunque uno se lo explique de una manera muy racional, la cuestión emocional le sigue ganando o pesando. Sí, es muy frecuente que cuando ya llega el paciente con el profesional de la salud mental, pues ya recorrió N cantidad de especialidades médicas anteriormente, ¿no? Doctor, hablando de este capítulo que habla de los ataques de pánico, y si lo relacionamos con la situación que estamos viviendo actualmente en Mazatlán de violencia, ¿de qué manera pudiera afectar o detonar la violencia que estamos viviendo los sinaloenses con este padecimiento que usted toca en su capítulo número 2, que son los ataques de pánico? Sí, pues un paciente que radica, no solo por poner a Mazatlán en una ciudad donde haya ciertos conflictos o estrés, pues tiene miedo a que en cualquier momento pueda suceder un ataque de ansiedad porque no sabrá qué hacer si se encuentra en un fuego cruzado, no sabrá qué hacer si algún familiar sale herido o lastimado. Entonces el paciente en una crisis de pánico, la primera casi conducta es como que se paraliza, no tiene la capacidad como de resolver, es algo frecuente que se paraliza y puede quedarse ahí sí inmóvil sin poder avanzar. Entonces, no tanto que sea la violencia como tal, sino es todo el contexto, la inseguridad, la intranquilidad y algo que también detona a que genere algunas alteraciones de pánico, puede ser algún consumo de algunas sustancias que también pudieran detonar estas crisis de pánico. Sí, entiendo esa parte. Doctor, ahora una pregunta sobre el libro. El título, ¿de dónde nace el título Confesiones para un psiquiatra? ¿De dónde se inspiró para ponerle ese título a su libro? Fue difícil escoger un título porque tratamos de encontrar algunos, pero así era algo común que el paciente me lo dijera, bueno doctor, ya que estoy aquí, le voy a confesar algo. Doctor, ya que acudí con usted, me voy a permitir hacerle estas confesiones o me vengo a confesar. Era algo continuo que yo escuchara, le voy a confesar. O también me decían, lo que aquí le cuento, aquí se queda, ¿verdad? Como un tipo confesión. Y yo les decía que sí. Entonces me fue resonando mucho esta palabra hasta que dije, yo creo que es un título adecuado, Confesiones para un psiquiatra. Por eso le pusimos ese título. Ok, es correcto, es correcto, es muy, una frase muy recurrente a lo que nos dedicamos a esto, ¿no? Cuando el paciente te dice lo que te voy a contar aquí se queda, se lo vas a decir a alguien más. Entonces, confesiones para un psiquiatra, interesante de qué manera la misma consulta te ayudó a poner ese título, ¿verdad? Aparte de los pacientes, qué más inspiró al doctor Carlos García a escribir este libro? Aparte de los pacientes, es como un sueño, un reto, podríamos decirlo, a divulgar. Me gusta mucho atender, pero también me gusta mucho enseñar o divulgar. Y cuando uno da la consulta es una cuestión correctiva, pero hacer un libro, hacer este tipo de pláticas en estos foros es preventivo. Y quería indagar algo en lo preventivo más que en lo correctivo. Esa fue otra motivación de querer hacer un libro, cómo divulgar o cómo dar a conocer el conocimiento en el área de la salud mental. Ok, entiendo esa parte, doctor. Dentro de, bueno, dentro de los capítulos que mencionas, este, te costó trabajo decir, vamos a incluir estos, oh, ya no me gustaría que estos otros los incluyera, pero bueno, ya no caben tantos. Dejaste varios capítulos que te hubiera gustado integrar en tu libro.
libro trata de 16 capítulos. El capítulo número 16 se llama Mi sentir como psiquiatra. ¿Por qué quise ser psiquiatra? ¿Qué me generan los pacientes cuando van a la consulta? Pero los otros 15 son meramente del área de la salud mental. Claro que sí se quedaron algunos capítulos afuera. Tampoco pretendíamos hacer un libro tan grande porque luego de a veces pues no es tan atractivo, y también me da la versión a la opción pues para hacer confesiones para un psiquiatra, otra segunda edición, incluir los capítulos que no estábamos. También de cierta manera pensamos que este libro era como una prueba piloto para ver si iba a gustar o no iba a gustar al público, cómo lo íbamos a poder manejar, pero sí es interesante saber que hay importantes capítulos que dejamos afuera, pero no quitamos la idea de poderlos escribir en un futuro. Doctor, ¿qué, qué libros de qué géneros lee el doctor y escritor ahora, el doctor Carlos García? Eh, Fíjese que esa pregunta va a ser bien difícil contestarla, porque cualquier libro que llega a mis manos traté de leerlo. De hecho, cuando estábamos por ahí en la carrera o en la universidad, muchos de mis compañeros me decían que algo común en mí era traer como un libro en la bolsa. Cualquier libro es importante, cualquier libro es bueno. Considero que un libro te deja una enseñanza. Hay preferencias, tendemos tendencias, pero a mí en lo particular todos los libros me gustan, novelas, drama, clásicos, autoayuda. De verdad considero que un libro es importante. Un libro te deja una enseñanza porque cada quien lo va a ver desde su perspectiva, desde sus conocimientos. Y yo cuando leía un libro yo decía, será muy difícil hacer un libro, no será ser fácil hacer el libro. Y algo que ahorita me resonó, espero que esto se cumpla. Justo ahorita antes de hacer esta entrevista tuve a un paciente que él también es escritor, pero él es escritor de una cuestión científica. Él no es tanto de novela, de divulgar estas cosas, él es una cuestión más científica, pertenece a grandes organizaciones y me dijo, Carlos, yo considero que si tú leíste mucho antes de escribir un libro, el que bien lee, bien escribe. Eso fue lo que me hizo eco. Esperemos que cumpla esa expectativa para que podamos lograr y poder llevar a cabo los objetivos del libro. El haber leído mucho durante todo este tiempo me haya dado las herramientas para poder escribir. Por eso, contestando otra vez su pregunta, es, cualquier libro me deja una enseñanza. Y eso lo pongo en la parte de la sinopsis del libro, que todo paciente que llega a mí me deja una enseñanza, al igual que un libro. Eso es muy importante, que aprender siempre, inclusive de todos y cada uno de nuestros pacientes. Doctor, ¿qué tan difícil es publicar? Digo, porque dentro de esta pregunta, ¿qué editorial usted se acercó a la editorial? ¿Qué editorial confió en usted? ¿Tuvo que tocar varias puertas editoriales para que le pudieran brindar este apoyo? ¿O cómo fue esta transición de poder ser publicado? Considero que corrí con mucha fortuna y mucha suerte. No me costó trabajo publicar. Por ahí me tocó conocer a alguien que ya había publicado, que tenía un amigo en común y me dijo, la editorial con la cual publico es Letrame. Es una editorial española. La manera de hacerlo es, Letrame te dice, mándame 30 páginas o cierto número de páginas de tu novela, de tu escrito, de lo que quieras publicar, y en cierto tiempo te damos una respuesta a todos por vía correo electrónico. El tiempo estimado que ellos tenían, pues dentro de sus tiempos para darme una respuesta, era de 2 a 3 semanas. Yo les mando el documento, ellos lo revisan, hacen su análisis y afortunadamente para mí, al tercer día ya tenía una respuesta, que el escrito había sido aceptado y me mandan como una hoja y media, por qué si lo aceptan, cuáles son como las fortalezas, por eso ahí digo que es una novela narrativa. Ellos me dicen lo que yo escribo, a qué género pertenece, de qué se trata.
Entonces, cuando yo les doy eso, me dicen, si estás interesado, mándanos todo tu escrito y empieza todo el proceso. ¿Cómo es el proceso, al menos en esta editorial? Les mando este pequeño argumento, si ellos te lo aceptan, después les mandas todo el escrito. Después de mandarles todo el escrito, tu escrito debe de tener lo que es un prólogo y también debe de tener una sinopsis. Si tú se los mandas es más rápido y si no, ellos te ayudan a hacerlo. Una vez que entra todo eso, después entra la corrección, faltas de ortografía, acentos, todo lo que ellos crean que debe de tener un escrito. No se meten mucho en el contenido porque ya fue el primer filtro, se meten mucho en la forma, los espacios, los márgenes, y después de la corrección viene la maquetación, ponértelo físicamente cómo va a quedar ya el libro impreso, porque los márgenes cambian de la hoja derecha a la hoja izquierda, porque los márgenes cambian por cómo se está dando la lectura. Después de que pasa por la corrección y la maquetación, viene la cubierta. En la cubierta hay dos opciones. Si alguien te puede hacer la cubierta, tú se las mandas y ellos la ajustan, y si no, ellos también te pueden hacer la cubierta. Corrí con la fortuna que la cubierta me la hizo una paisana de donde yo vivo aquí. La cubierta que ustedes ven en el libro es hecha por alguien de aquí, más no de la editorial. De hecho, ahí en los datos del libro aparece el nombre de ella. Después de la cubierta, que incluye la portada y la contraportada, también incluye la sinopsis. Y después de eso ya viene la impresión como tal. Yo terminé de hacer el libro como a mediados de enero y ahorita a mediados de marzo ya tengo el libro en físico. Tardé alrededor de 2 meses para tener ya en físico el libro desde que empecé el proyecto con la editorial. Ese fue mi proceso, ese fue el andar con Confesiones para un psiquiatra. Oh, pues, Letrame, la editorial que publicó al doctor Carlos García. Pues muchas felicidades, doctor, la verdad, por este proyecto. Dentro de la explicación del primer capítulo, que donde mencionabas que se hablaba sin datos específicos, por ejemplo, de tratamiento, sobre todo para pues, evitar la automedicación, sino al contrario, promover que se acuda a un profesional de la salud mental. También hablabas de que hay que transmitir esta importancia y que se le debe dar a los trastornos como la depresión, que va más allá del famoso échale ganas, tú puedes, y las famosas decretar, ¿no? Para poder salir cuando realmente se está teniendo un trastorno como tal, ¿no? En este caso ponías tú de ejemplo la depresión. Y sin entrar en polémicas o herir susceptibilidades, pues ¿qué opinas sobre los coach que también se pusieron de moda para tratar este tipo de situaciones? Porque si bien dijimos, cuando ya llegan al profesional de la salud mental, en este caso al psiquiatra, pues ya pasaron por muchas especialidades médicas y también nos faltó mencionar que muchos llegan ya con, pues, que han pasado durante varios tiempos por el coaching. Como usted comenta, de verdad, con todo respeto, yo considero que si somos honestos, le va a ir bien al paciente. No importa si te atendió un coach, si te atendió un psicólogo, si te atendió un terapeuta, si te atendió el psiquiatra. Yo creo que si es para bien del paciente y quererlo mejorar, está bien. Pero debo de toparme con una persona totalmente responsable y que sepa de sus limitaciones y de sus capacidades. Me ha tocado conocer muchos coaching que de verdad, mis respetos, están bien preparados, bien capacitados, y hay otros que les falta. Pero no solo es los coaching, también hay psicólogos, psicoterapeutas, también hay psiquiatras que nos falta o que nos sobra. Cuando el interés es genuino, le va a ir muy bien al paciente. Pero cuando es con la intención de querer obtener un beneficio para mí, es cuando siento que se rompe el profesionalismo. Si hay un buen profesionalismo, al paciente le va a ir bien. Solo hablando de cuestiones de terapias psicológicas, hay alrededor como de 300. ¿Cuál es quizás la falla más común?
que si yo solo sé un ejemplo cognitivo-conductual, a todos los pacientes los quiero ajustar en cognitivo-conductual, cuando hay pacientes que la cognitivo-conductual no les va a ajustar. Entonces ahí la falla y el error es mío como terapeuta. Habrá pacientes que no embonen. Me gustaría decir que yo tengo un 100% de satisfacción con mis pacientes, que de 100 que llegan, 100 se curan. Es imposible. Habrá pacientes que no se van a tomar el tratamiento, habrá pacientes que no me contaron toda la información, habrá pacientes que yo di mal el diagnóstico, habrá pacientes que fue el tratamiento incorrecto. Entonces, nadie va a tener un 100% de su productividad o de su eficacia porque es algo esperado. Vuelvo a lo mismo, considero que si el coach es muy honesto, le va a ir bien al paciente. Y que diga, yo no puedo, hasta aquí termino. Hablando un poco también del libro, en el capítulo número 4, si no mal me equivoco, habla exactamente de que dice, no es el capítulo 5, habla del miedo que no debe de vivir en mí. Estamos hablando de una paciente que tiene un trastorno de ideas delirantes. Ella cree firmemente que tiene un demonio dentro de su ser. Y esta, antes de llegar con el psiquiatra, pasó por muchos terapeutas, por muchos coaching, por muchos chamanes. Después de mí llegó del cuarto exorcismo, hasta que un padre le dice, hija, esto no es de Dios, tienes que ir con un psiquiatra. Pero eso fue hasta el cuarto exorcismo. No sé si antes ya se lo habían dicho. Entonces el paciente va probando, y si le hubiera tocado del primer coach que fuera sincero, que le dijera, esto no es cuestión mía, tienes que ir con el psiquiatra, es un coach profesional que tiene el verdadero interés de querer ayudar. El problema es que si a veces tiene desconocimiento, cree que lo puede abarcar todo, y es cuando hay un poco más de fallas. Si es con un interés genuino, creo que está en lo correcto, pero si ya invierte sus intereses, es cuando el paciente es el que le va a ir alterado o no va a tener la mejoría que esperamos. Y claro, entiendo el profesionalismo ante todo y para poder, y la humildad para poder reconocer pues que no lo abarcamos todo y un trabajo multidisciplinario, sobre todo por el bien del paciente. Doctor, hablando del profesionalismo, capítulo 16 habla de usted. ¿Me podría mencionar algo, una parte de qué toca de ese capítulo que como usted nos adelantó, pues se refiere a su persona? ¿Cuál fui psiquiatra? Pues hay muchos argumentos dentro de los que puedo mencionar ahorita. Uno es que me permite el conocer desde la perspectiva de la salud mental cómo funcionamos como seres humanos, ¿sí? Y la mente humana creo que no tiene un límite, la mente humana se desborda y cada mente humana tiene un sí para cada uno de nosotros. Ese es por un lado. Por otro lado, me tocó tener una formación del área de la medicina desde joven, por así decirlo. Me tocó ser voluntario de hospitales como desde los 18 años. Desde los 18 años yo ando en hospitales de voluntario, siendo primer año de estudiante de la carrera. Entonces yo veía magníficos cirujanos, pediatras, ginecólogos, todos ellos muy buenos en su ramo, pero también me di cuenta que muchas veces el paciente solo llegaba como para ser escuchado, cosas que si le dolía la cabeza no era más que un problema familiar. No quiero decir que no tuviera migraña, pero esto lo intensificaba. Vi que había un gran margen para poder mejorar en el área de la salud mental, y fue el motivo por el cual me animó para entrar en el área de la salud mental. Desde mi perspectiva pensé que estaba un poco descubierto esa área. Está muy bien que hagas una cirugía, pero si el paciente llegó con dos piernas y lo amputaste, una excelente cirugía, pero ¿qué hay de él ya sin una pierna? ¿Cómo queda emocionalmente? Porque el ortopedista hace su trabajo, lo hace bien y ya se acaba la evolución, pero ya sale un paciente ya sea en muletas, silla de ruedas o con una capacidad diferente. Y es ahí donde nunca se le decía, bueno señora, se terminó su pierna, se amputó y se acabó. Nadie le decía, tienes que ir con el psicólogo, con el psiquiatra, un miembro fantasma. Si tu trabajo era futbolista, ahora ya no tienes una pierna, ahora de qué vas a vivir. Sentí que ahí había un gran margen para poder ir creciendo, y sentí que estaba de cierta manera en mi época de formación
descuidada porque se le daba prioridad a la cuestión física y no a la situación mental. Ok, pues muy interesante esta parte. Bueno, ahí tuvimos probaditas de varios, del contenido de algunos capítulos de Confesión para un psiquiatra. Ahora sí, doctor, la pregunta de los 64,000, ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿Dónde lo podemos adquirir? ¿Y de qué manera podemos contactar al doctor Carlos García como autor y como profesional de la salud mental? La editorial es Letrame y ella se encargó de hacer la difusión en las diferentes plataformas. Ya teniendo una comunicación cercana con Letrame, me explica que ahorita actualmente está ya de venta en la plataforma Amazon. Es como comprar unos tenis, un suéter, es como comprar un libro. Usted lo busca por título Confesiones para un psiquiatra, ahí le aparece, lo puede poner en el carrito o hace la compra en línea. Ahorita como solo está el libro es en pasta blanda y físico. Si yo ahorita me animo, entro a la página, lo solicito, lo compro en línea y alrededor de 4 o 5 días me está llegando el libro. El libro salió el 17, el 18 ya se puso a la venta y tengo que agradecer a todos aquellos que ya me mandaron una captura de pantalla, tan solo en la computadora, ya lo compré, me llega el 25, 26. Hoy 25 ya van 3 personas que me mandan la foto del libro en su mano, deseoso de quererlo leer. Ya está llegando físicamente a los pacientes. La idea es que también después entre en otras plataformas y que también la misma editorial Letrame lo venda por su plataforma, después va a ser digital y también estamos viendo a ver si se puede hacer audiolibro, pero ahorita solo en físico, impreso, pasta blanda y quien lo está distribuyendo es Amazon. ¿En dónde me pueden encontrar? Ahorita estoy en el número telefónico 464 100 84 42. Estoy radicando en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Eso no es ningún impedimento porque también damos consulta aparte de presencial, en línea, por videollamada o por cualquier otra plataforma. Es así como nos pueden ubicar ahorita. Pues, pues muy bien, ahí lo tiene, el libro. El libro Confesiones para un psiquiatra ya está a la venta en la plataforma Amazon. Es como comprar cualquier otro artículo. Pues doctor, queda agradecerle el tiempo que nos ha brindado para poder hablar un poco sobre su libro. Esto fue solamente una probadita, pues para aquellos que nos están sintonizando, viendo a través de sus dispositivos, pues ya lo puede adquirir para, ahora sí, echarse todos los capítulos completos. A manera de conclusión, doctor, unas palabras. No le escuché el sonido. Le comentaba, doctor, que ya tenemos publicado, ya está a la venta, está en Amazon, ya lo puede estar adquiriendo físicamente, le llega en pocos días como lo dice el doctor Carlos. Ahora, la pregunta era, doctor, bueno, agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para poder conocer un poco de su obra. Unas palabras, doctor, a manera de conclusión. Para concluir, solo me falta agradecer a todos aquellos que han hecho y están haciendo posible esto. Desde quién me orientó, quién me tendió la mano, quién se quedaba conmigo ahí desvelándose a que yo concluyera un capítulo, a ustedes por permitir esta difusión, al lector por estar interesado. Lo único que puedo concluir es que gracias, primero porque sucedió, se pudo dar el escrito, y lo segundo que de verdad quisiera y es lo que tengo la intención de que la salud mental tenga esta divulgación y pueda llegar a cualquier persona que sepa leer. Con eso estoy más que satisfecho y bien agradecido. Y hoy le vuelvo a repetir, fue un momento feliz porque sé que alguien ya lo adquirió, ya lo tiene en su mano
Solo esperemos que cumpla sus expectativas. Ok, doctor, pues muchísimas gracias. Ahí lo tiene usted, el doctor Carlos García, médico militar, psiquiatra, ahora autor publicado con el libro Confesiones para un psiquiatra. Pues muchísimas gracias. Yo quiero agradecerle al público que nos está sintonizando, por supuesto al doctor que nos brindó su tiempo para poder hablar de su libro. Y yo soy su amigo, el psicólogo Luis Ángel Salinas. Esto fue Hablemos de Salud Mental y recuerden, acudan a su profesional de la salud mental.